En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad y esperándolo todo de vuestra bondad. Sea el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad y la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María Auxiliadora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para repetir un poquito, okay, entonces los efectos del sacramento de la penitencia, okay, incluyen, lo primero es restauración a la gracia santificante, remisión, que es remisión de los pecados. Cuando se quita un pecado, solo se quita porque entra la gracia. Y donde está la gracia no puede haber el pecado mortal. Entonces, tienen esa relación. Okay? Eso es una gracia de resurrección o una gracia de sanación. A veces la gente tiene esa idea y preguntan por si aquí ofrecemos misas de sanación, que realmente no existe en la iglesia. Eso es algo que viene del protestantismo. Okay? Pero sanación, entendemos sanación como el perdón de los pecados. Somos sanos cuando no tenemos pecados. Okay? Luego vamos a hablar de extrema unción, que también tiene el efecto secundario de sanación del cuerpo. Okay? Pero debemos siempre pensar en sanación, principalmente en ese sentido, ¿no? De sanarnos de los pecados. Okay? También el sacramento nos da el derecho a ciertas gracias actuales, okay, que nos ayudan a hacer satisfacción por los pecados y evitar los pecados futuros. ¿Sí? Con la penitencia está perdonado también parte del castigo, la pena temporal, y hasta todo, aunque no siempre es todo el castigo, depende eso de nuestro fervor, ¿sí? Y la intensidad y sinceridad de nuestra contrición. ¿Okay? También los méritos son revividos. ¿Okay? Entonces, cuando pecas mortalmente y pierdes toda tu gracia, también pierdes todos tus méritos. ¿Okay? Y si pensamos que por toda la vida vamos acumulando méritos por las buenas obras, por los sacrificios, por las oraciones y todo, y no podemos cuantificar exactamente mérito, es más bien intensidad, pero si imaginemos, ¿no?, que no habíamos pecado mucho tiempo y hemos hecho muy bien, entonces hemos ido acumulando 1000 méritos, ¿no? Digamos. ¿Okay? Pero al pecar mortalmente, todos sin excepción desaparecen. ¿Okay? Tenemos 0 mérito para el cielo por un solo pecado mortal. ¿Okay? Entonces eso es trágico. Pero al arrepentirnos y recibir el sacramento de la penitencia, esos méritos muertos son resucitados. Pero no todos. Bueno, no sabemos. Entonces depende. Entonces uno que se confiesa puede recibir de vuelta sus méritos en menor grado, ¿okay? Grado igual o incluso mayor grado. ¿Okay? Y eso depende de la sinceridad de nuestra contrición. Entonces, imaginemos como una gran penitente como Santa María Magdalena, ¿okay? Y que Jesús le felicitó por amar mucho y lloró sus pecados. Y
se convirtió en una gran santa, entonces suponemos de que su mérito restituido fue mayor que tenía antes por la humildad y la devoción que el acto de arrepentirse ocasionó en ella. Entonces, tenemos eso. También hay cuando confesamos ya estando en un estado de gracia, que entonces solo necesitamos confesarnos cuando estamos en un estado de pecado mortal. Pero mucha gente tiene la costumbre de confesarse regularmente y eso se llama una confesión de devoción, porque no hay necesidad, pero lo haces de todos modos y como habíamos visto, es materia libre para la confesión. Entonces, se puede utilizar como materia los pecados veniales o los pecados ya perdonados. ¿Okay? Podemos volver a confesarlos. Entonces, si tienes el hábito de confesarte cada mes y a veces la gente dice, es que no sé por qué tengo que confesarme cada mes porque no, he buscado y no tengo pecados mortales. Y a veces lo dicen como, debes de tener algún pecado mortal. No, debes de tener ningún pecado mortal. Eso es bueno. ¿Okay? Y debe de ser lo lógico. Si te estás confesando, seguido, practicando la fe, no debemos de esperar no tener pecados mortales. Eso es bueno. ¿Okay? De todos modos, puedes confesar tus pecados veniales y cuando confiesas en esa manera, recibes un aumento de gracia habitual y las mismas gracias actuales. Recibes la remisión de los pecados veniales, ¿okay? Y recibes perdón, por lo menos parcial, de el castigo temporal que debes por tus pecados. Entonces hay un beneficio. Solo que no queremos abusar tampoco de la confesión, ¿okay? Porque de confesarnos mucho sin necesidad puede llegar también a ser excesivo si empieza a causar una escrupulosidad, ¿no? O cuando consideramos muy prácticamente, ¿okay? De que solo hay tantos sacerdotes y tanto tiempo para la confesión. De hecho, una vez hicimos el cálculo y si imaginamos que aquí en Guadalajara, que tiene más sacerdotes que tal vez cualquier otro lugar, ¿okay? Si decimos que hay 1000 sacerdotes en Guadalajara, ¿okay? Y por más o menos el número de personas, suponiendo 90% son católicos, sabemos que no todos practican, pero si fuera así, todos practicando, los 7 millones o no sé cuántos hay, ¿okay? Y cada sacerdote confiesa 1 hora cada día, cada persona tendría como media hora cada año para sus confesiones, ¿no? Imaginemos, ¿ok? Entonces no da abasto, entonces hay que también tener cuidado de no ser tan escrupuloso que yo quiero confesarme cada día sin necesidad y luego en la fila hay un pobre pecador que no ha confesado en 10 años y requiere mucho tiempo para su confesión, pero no va a alcanzar. Okay. A veces es bueno tomar eso en cuenta, porque la idea es entre nuestras confesiones, y confesión frecuente es buena, solo digo no demasiado o no con malos motivos, okay. Pero parte del reto es entre una confesión y otra debemos estar tratando de no pecar, ¿sí? Y si la confesión es demasiado fácil, y eso veo en particular con niños, y con gente adicta a ciertos pecados muy graves, ¿okay? Podemos darnos hasta excusa para pecar sabiendo que, bueno, sí peco hoy, mañana me confieso. Pero a veces hay un efecto medicinal si tenemos cierto miedo y decimos, si peco ahora, no sé cuándo me voy a alcanzar a
a confesar. De hecho, y una meditación muy buena para eso, y es importante explicar eso porque tal vez algunos de ustedes tienen sus niños preparándose para su primera confesión, ¿okay? Y la tendencia, como les he dicho, entre los tradicionalistas es tender más hacia la escrupulosidad que a la ligereza, e incluso los niños, ¿okay? No me gusta, por ejemplo, cuando veo un niño que recién hace su primera confesión y 2 días después siente que es un imperativo volver a confesar. Algo no está exactamente correcto. ¿Okay? Pero San Alfonso de Ligorio dice que en la providencia de Dios, creo que es en su libro de preparación para la muerte, dice, en la providencia de Dios, Dios ya ha determinado cuántas veces te va a dar la gracia de la confesión. Porque nadie se confiesa de un pecado mortal sin recibir una gracia de Dios. Eso ya vimos de que la primera gracia no podemos merecer, no es por esfuerzo nuestro, sino puro don de Dios. Entonces, Dios en su providencia ha dicho para fulanito, bueno, en su vida le voy a dar 200 confesiones. 200 veces le voy a dar la gracia de arrepentirse. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados graves con un propósito como más o menos de enmienda y te empiezas a darte pretexto como, bueno, si lo hago otra vez, luego me confieso. Eso es muy peligroso porque tú no sabes si ya se acabaron esas 200 veces o cuando ahora te estás confesando, es la última. Dios sí sabe, pero tú no sabes. Entonces tenemos que tratar cada confesión como si fuera la última, porque es una realidad. Tú puedes confesarte y luego sales del templo y te atropella un camión y ya se acabó. ¿Sí? No sabemos la hora, el día ni la hora. ¿Okay? Entonces eso es como un motivo para hacer las confesiones bien, no para desconfiar en la misericordia de Dios, sino saber que hay una parte que tenemos que poner nosotros también. ¿Okay? Bien. También es importante recordar que si no confesamos todos los pecados mortales, ninguno se perdona. Y la razón por eso es, el pecado es una negación de la caridad. La caridad que es idéntica con Dios, porque San Juan dice, Dios es caridad. Entonces, si queremos arrepentir por un pecado, eso sí pasa, porque no nos hemos convencido de que todas esas cosas son tan graves como son, ¿no? Entonces, tú quieres arrepentir por un pleito que tuviste con tu esposa, pero no quieres arrepentirte por el uso de anticonceptivos porque no estás de acuerdo, ¿okay? Pero ambos son pecados mortales. Entonces dices del pleito, pero no de los anticonceptivos. ¿Qué pasa ahí? Pues ninguno es perdonado y cometes otro por abusar de la confesión, hacer una confesión sacrílega porque ocultaste un pecado. Y no podemos esperar el perdón de Dios reteniendo un pecado mortal, porque realmente no podemos recibir su caridad si no confesamos y entregamos todas las ofensas contra la caridad. Entonces tengan cuidado con eso. Y como todos los sacramentos, el sacramento de la penitencia, produce su efecto ex opere operato, es decir, por el hecho. Entonces, cuando tú tienes las disposiciones y el sacerdote dice las palabras,
el pecado se perdona. Eso es importante recordar, porque hay personas que dudan de la eficacia del sacramento porque no sienten todo el perdón. No sienten el alivio. A veces tenemos esa gracia de salir de una confesión con un gran alivio, una gran paz, ¿verdad? Pero no tiene que ser así necesariamente. Tus sentimientos no afectan en ninguna manera si fueron o no fueron perdonados los pecados. Solamente los requisitos para el sacramento válido. ¿Okay? Es bueno si podemos ser tan sinceros de que haya realmente ese sentimiento, pero no siempre va a ser el caso. ¿Okay? Hay también algunas personas que dudan de su confesión porque el sacerdote fue muy rápido, ¿no? O no dijo nada. Que no hay obligación de que el sacerdote diga nada, no tiene que decir nada. ¿Okay? Muchas veces es conveniente dar una frase de orientación o algo así, pero también puede haber un caso en que la fila es muy larga, entonces conviene darle lo que buscan, que es el perdón de Dios, y no decir nada, porque mis palabras en comparación con la gracia del sacramento, pues no hay comparación, entonces no se preocupen por eso. Incluso no hay impedimento de que sea válido el sacramento, incluso si tienes la duda de si el sacerdote me escuchó o si me entendió, tal vez no habla el idioma bien o no sé, ¿okay? Eso no necesariamente afecta la validez de la confesión. Lo que afecta son tus disposiciones. El sacerdote debe de entender porque tiene que juzgar tu confesión y tus disposiciones. Pero aún si no, porque yo podría en una situación de emergencia confesar a alguien que habla un idioma que no entiendo, porque no hay otro sacerdote, es más arriesgoso porque no puedo corregirlo si confiesa mal, pero si tiene todas las disposiciones, de todos modos el sacramento puede ser válido. No es óptimo confesar en un idioma que no sabes, pero sí se puede en una emergencia. ¿Okay? El sacramento de la penitencia siempre perdona el pecado, el castigo eterno, junto con el castigo con la culpa. ¿Okay? Es decir, por recibir el perdón de Dios, entonces ya no puedes ir al infierno por ese pecado, menos que lo cometas otra vez. ¿Okay? Igual con el castigo que debemos en el purgatorio. ¿Okay? Pero no siempre remite todo el castigo temporal. Puede ser que tienes una confesión tan buena que ya no debes nada en el purgatorio. ¿Okay? Pero más común probablemente es que no es completamente perdonado ese castigo porque hay defectos en nuestra contrición. ¿Okay? Pero por eso es conveniente de siempre buscar fomentar esas disposiciones de dolor por los pecados. ¿Okay? Que ya mencionamos el mérito. Sí. Ok. Ahora voy a profundizar un poco más sobre los actos del penitente. Okay? Los actos del penitente, recuerden, son la contrición, la confesión, actos del penitente. Son 3 y eso es la materia del sacramento. Contrición, confesión, okay, y satisfacción. Y
Ok, y la contrición, entonces, podemos definir como tristeza, compunción de corazón, okay, dolor, etc. Okay. Es odiar el pecado con una determinación de no volver a pecar. Okay. Es tristeza porque no hay nada más triste, okay, que separarse de Dios. Okay. Es odio por el pecado porque representa un obstáculo para nuestra unión con nuestro fin último, nuestro amado principal que es Dios. Okay. Y bueno, requiere por su naturaleza una determinación de no pecar en adelante, porque no podemos odiar el pecado y a la vez querer seguir cometiéndolo. Okay. Hay diferentes tipos de contrición. Okay. Por ejemplo, la contrición perfecta tiene motivo de la caridad. Okay. Es por motivo de caridad o por amor de benevolencia, okay, o por la amistad con Dios. Eso decimos en el acto de contrición, normalmente en una versión larga, que mencionamos en primer lugar el motivo, okay, porque eres infinitamente bueno y mereces todo mi amor, ¿no? Por quién es Dios. Okay. También hay contrición imperfecta que se llama atrición, okay, y eso se produce de un motivo no solamente por caridad, sino somos motivados por la fealdad del pecado, por el miedo del castigo, por la vergüenza que nos da, etc. Okay. Es bueno también, pero no tan bueno. Okay. Basta atrición o contrición imperfecta para el sacramento de la penitencia. Okay. Fuera del sacramento necesitamos contrición perfecta. Es la única otra manera de recibir perdón por los pecados mortales. Okay. Okay, entonces es definido de que aún fuera de la confesión, contrición perfecta perdona pecados graves, okay, pero sin embargo necesitamos tener un deseo por el sacramento. Eso es interesante porque uno puede ser, no me confieso con los hombres, solo con Dios. Entonces, tener esa confianza temeraria de que yo voy a tener una contrición perfecta cuando se necesita. Está loco porque es muy difícil garantizar que tengas esa disposición. Pero más bien pensamos en eso, de la eficacia de la contrición perfecta fuera de la confesión, cuando no hay posibilidad de confesar. Estamos en el avión, va para abajo, okay, decimos, quisiera poder confesar, pero no hay sacerdote, entonces voy a intentar tener un acto perfecto de contrición, ¿no? Y si sobrevivo, voy a buscar un sacerdote para confesarme. ¿Okay? Hay que tener por lo menos el deseo para confesarnos. Y atrición, que también tiene eficacia. De hecho, el Concilio de Trento definió de que también es bueno arrepentir por los pecados por miedo de perder la bienaventuranza o miedo de los castigos del infierno. ¿Okay? Miedo es temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Entonces también tiene su lugar. ¿Okay? Y confesión, luego es lo que ya mencionamos, que tenemos que
confesar de boca, ¿okay? Todos los pecados mortales no confesados. ¿Okay? Y luego satisfacción es la disposición de padecer o recibir la pena impuesta por nuestros pecados. ¿Okay? Pero sabemos de que no aguantamos la pena del infierno porque no tiene remedio. Entonces, felizmente nos recibimos, nos imponemos el castigo mucho más ligero que impone el confesor en el sacramento como modo de satisfacción. Y realmente el poder de esa satisfacción es increíble, porque lo que hubiéramos tenido que pagar tras muchos años con penas muy graves en el purgatorio, luego podemos pagar con unas cuantas Ave Marías, ¿no? Entonces por eso es increíble cuando alguien dice que no cumplió la penitencia. ¿Cómo? Entonces, ¿sabes que eso ahorras tal vez siglos en el purgatorio por decir un rosario? Eso no es una inversión que quieres perder. ¿Okay? Además, es un requisito. La voluntad de hacer la penitencia. No tenemos que hacer la penitencia antes de recibir la absolución. Hubo un tiempo en que eso fue más común. Recibes la penitencia, lo haces y regresas y recibes la absolución. Pero luego la iglesia definió que no, basta la disposición de hacerla. Pero ¿qué pasa? Por eso es importante empezar tus confesiones indicando al confesor si cumpliste la penitencia. Porque si empiezas y dices, y no cumplí mi penitencia, voy a preguntar, ¿y qué fue? Y a veces normalmente entiendes por la gravedad de la penitencia qué tan grave fue el pecado que confesó la última vez. Ok, luego procede y confiesa también un pecado muy grave. Luego preguntamos, bueno, ¿eso fue también lo que confesaste la vez pasada? Sí, Padre. ¿Y la vez anterior? Sí, Padre. ¿Y la vez anterior? Sí, Padre. Pero no cumpliste la penitencia. No, Padre. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, ¿qué va a decir si un paciente, un enfermo, va al médico, el médico le da su diagnóstico y le receta una medicina, y luego pasan unas semanas y no se sana, y regresa al médico y dice, pues sigo con la misma enfermedad, y el médico dice, ¿no te sirvió la medicina? Es que no la tomé. ¿Sí? Me dio flojera ir a la farmacia. ¿Por qué regresaste conmigo? Haz eso primero y luego. Pero es lo mismo. La penitencia es la medicina, además de la satisfacción. Entonces, aunque puedes recibir el perdón de los pecados, antes de hacer la penitencia, si el confesor detecta que es un patrón que no haces la penitencia, no le das importancia, entonces puede posponer su absolución y en ese caso decir, salte, haz tu penitencia y luego regresas, ¿sí? Para ver si realmente tienes el propósito de enmienda, porque sobre todo representa eso. No me quiero curar y por eso no estoy haciendo la penitencia. Sé que normalmente cuando eso pasa es porque te olvidas, pero volvemos a la misma analogía. Si olvidas a tomar tu medicina, entonces no te molesta mucho tu enfermedad, pero si tu enfermedad es tan incómoda, solo vas a pensar en cómo curarme. Entonces necesitamos llegar al punto en que el pecado es muy incómodo y queremos hacer todo lo necesario para curarnos. Ok. Bien. Okay. ¿Preguntas sobre eso? ¿Sí?
Sí, tengo dos preguntas. La primera, en la otra plática nos había dicho que cuando alguien sale del confesionario y no sé, está en la fila de comunión y se acuerda de un pecado mortal, no es necesario regresarse. Solo en ese caso no aplicaría, ¿verdad? Lo que nos dijo ahorita, que no se perdonan los pecados mortales, no confesados. Cuando alguien sale del confesionario, está ya en la fila de comunión y se acuerda de un pecado mortal, Sí. que no es necesario en ese momento regresar, Correcto. sino, comulga y entonces ya después vuelve a confesarse y Sí, ya. incluso puede confesarlo cuando le toca, normalmente. Okay. Sí, no hay urgencia de hacerlo luego, porque si olvidó legítimamente, entonces también fue perdonado ese pecado. Ok. Y otra pregunta. Una chica el otro día me preguntaba, ella se fue a confesar y dice que el confesor empezó a regañarla de pecados contra la pureza. Y ella dice, yo no confesé nada contra la pureza. Entonces, por más que le decía al confesor, yo no le dije nada de eso, padre, él insistía. Entonces dice, se paró y se fue. Entonces ella tiene como remordimiento porque el confesor empezó a gritarle que era como un sacrilegio y dejar así el sacramento. Entonces estaba como inquieta de si había hecho bien, porque ella se empezó a sentir muy incómoda por las palabras del confesor, siendo que ella no estaba confesando nada contra la pureza y él insistía. Entonces se paró y se fue. Ajá. Su pregunta es, ¿hizo bien o sí cometió un sacrilegio al irse así del confesionario? Pues no diría que es un sacrilegio. Pues, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos podemos tener la paciencia y bueno, que diga lo que diga y no pasa nada, porque tal vez entendió algo diferente, no sé. Sí. Sí. Yo puedo imaginar, no sé, un caso en que me ha pasado de un niño chiquito confiesa cometer adulterio, ¿no? Pero obviamente sabes que no tiene idea de qué es adulterio, tiene otro concepto. Pero si imaginemos que el confesor está como medio prestando atención y escucha adulterio, entonces le dirige sus palabras hacia esa ofensa y es escandaloso, mejor es justificable. Pero yo me imagino que si alguien, parte del sacramento de la penitencia es humillarnos, ¿no? Entonces si nos acusan de más que confesamos, pues podemos aceptarlo como parte de la penitencia, e incluso es un vicio en la confesión si intentamos minimizar los pecados, porque a lo mejor muchos han tenido esa tentación de que sientes la necesidad de confiesas algo, pero quieres dar mucho contexto para que no piense que es tan mal. Pero más perfecto es, no importa si piensa que es peor que realmente es, porque yo vengo como penitente. Ese caso es raro, porque luego estoy imaginando que se durmió el confesor y no. Sí. Sí. Pues si se puede, yo digo, recibe tu absolución y aguanta y practica la caridad con el confesor. Si notas que es viejo y no te escuchó, entonces, por eso también es la anonimidad, que no sabe quién es, entonces. Entonces, preguntas sobre confesión. Ahorita. Padre, el sábado pasado subimos misionando aquí en el centro y nos topamos con una señora, nos recibió el rosario, nos dijo que reza el rosario todos los días, que va a misa, y cuando la invitamos pues precisamente al sacramento de la penitencia, nos dijo que ella no podía comulgar porque tiene un pecado mortal que no le ha sido perdonado, no ha recibido la absolución. Entonces sí estaba así como
que ya está en un punto pues como desesperada, sí se veía muy triste y todo, y nos preguntaba a nosotras que si, qué podía hacer ella para recibir pues la absolución. Nosotros lo único que le dijimos pues acercarse con usted, con los sacerdotes, pero sí nos comentó, ella al parecer tuvo un aborto y nos preguntaba que si se podía recibir pues la absolución sobre ese pecado mortal. Nosotros no supimos qué decirle, pero le dijimos, pues, puede acercarse con los sacerdotes. Entonces, a veces nos surgen esas situaciones con las personas con las que estamos platicando, así cuando estamos en la misión, no sabíamos qué decirle, no sé qué nos puede decir. Es impresionante como confesor saber cómo una persona puede ser afectada o perjudicada por una mala experiencia en una sola confesión, ¿no? Entonces, es algo que procuramos recordar, ¿no? De que a lo mejor si tú vienes cada mes y confiesas y nos perdonas si estamos enfermos y reaccionamos excesivamente, ¿sí? ¿Me explico? Pero alguien que viene por primera vez en muchos años y recibe mal trato en el confesionario, pues puede ser la razón de que nunca regrese. Y todos podemos cometer un error y es bastante triste también de escuchar mucha falta de conocimiento de parte de los confesores. A veces con una buena intención no quieren ser flojos, pero su exigencia incluso puede ser mal formada, no tienen los criterios. Bueno, entonces, hay ciertos pecados que traen un castigo de excomunión o suspensión en el caso de un clérigo. Y no son conocidos como pecados reservados. Entonces, no cualquier sacerdote los puede perdonar. Entre ellos es el sacrilegio contra el Santísimo, si tiras el Santísimo o algo así, si asaltas al Santo Padre, si un confesor usa el confesionario para cometer un pecado contra el sexto mandamiento, si un confesor revela o viola el secreto del confesionario, ¿okay? Y tal vez si grabas una confesión, hay algunas cosas. Y el aborto. Ahora, el Papa Francisco dio una indulgencia o una despensa y dio a todos los confesores la facultad de absolver el aborto. Porque antes, y eso dependía del lugar, la diócesis, solo había algunos sacerdotes con la licencia de perdonar pecados reservados. ¿Okay? Entonces antes, aquí teníamos que alguien viene y confiesa el aborto, tenemos que mandarla a la catedral, porque los canónigos en la catedral tenían la facultad. Pero siempre existía también algunas condiciones, y eso es donde probablemente nos salva de ser muy rigorista, porque para incurrir la pena de excomunión que requiere ir al confesor, el canónigo, tiene que saber de que existe esa pena en el momento de cometerlo. Y yo creo que realmente muy pocas mujeres que se encuentran en una situación de cometer el pecado de aborto saben eso en el momento cuando lo hacen. También tienen que ser mayores, creo que de 16 años, porque si tienen 15 y procuran el aborto, no reciben la misma pena. Pero y siempre existía la posibilidad, si yo detecto cuando la mujer confiesa eso, sé que debo de mandarla a la catedral, pero
es evidente de que pues solo con mucho esfuerzo llegó a confesar y si demora su absolución no va a regresar. Como ese paso va a ser demasiado. Entonces lo que puedo hacer es en esa situación absolverle y decirle que regrese para su penitencia. Pero está absuelta por lo menos del pecado y yo contacto al canónigo, le cuento el caso sin el nombre y me dice, bueno, la penitencia que aplicamos para eso es X. Y le digo, ¿okay? Ahora eso no existe para el aborto y cualquier sacerdote puede levantar la excomunión, ¿okay? Si es que incurrió la excomunión. Entonces tal vez pasó algo así, o el sacerdote solo sabía a medias de que él no podía perdonar, pero no supo dónde mandarla, o de esas excepciones, no sé. Pero ahora sí puedes, sí, no hay esa dificultad. ¿Otra cosa? ¿De confesión? Ok, el siguiente punto es relacionado sobre la indulgencia. Okay, hemos mencionado indulgencias, pero brevemente, indulgencia es relacionada al sacramento de la penitencia porque pues, se derive del poder de la iglesia de perdonar los pecados y de la creencia de que los méritos de los santos a través de la doctrina de la comunión de los santos, pues se comparte entre todos los miembros de la iglesia y hubo muchos santos que merecieron mucho más que necesitaban. Entonces tienen un exceso, un extra para compartir, especialmente cuando consideramos todos los méritos de Jesús que excedió toda la necesidad, ¿okay? Los méritos de la Virgen María, ¿okay? muchos otros santos. Entonces hay un tesoro de méritos que la iglesia puede repartir como quiera. ¿Okay? Entonces tiene la costumbre de designar ciertas obras o oraciones que reciben ese beneficio de remisión de pena temporal de los pecados. ¿Okay? Especialmente en favor de las almas en el purgatorio, ¿no? Porque tenemos ese deber de ayudarles, aunque también podemos aplicar la mayoría de las indulgencias para nosotros mismos. Entonces, cuando haces la obra que tiene una indulgencia con las debidas condiciones y para que sea plena, ¿okay? La indulgencia plenaria, tienes que estar en un estado de gracia. Eso es para cualquier indulgencia. No puedes ganar una indulgencia estando en estado de pecado. ¿Okay? Tienes que rezar por el Santo Padre. Tienes que comulgar y confesarse dentro de 7 días, antes o después. Y tienes que estar libre de todo apego a los pecados veniales. ¿Okay? Eso para una indulgencia plenaria que remite toda la pena para los pecados. ¿Okay? Entonces, eso puedes ofrecer para uno mismo. ¿Okay? Entonces, cancelas toda tu deuda de una vez, aunque nunca vas a tener certeza si se hizo o si no. O lo puedes ofrecer para un alma en el purgatorio. ¿Okay? No se comparte entre los vivos, sino para uno mismo o para las almas en el purgatorio. Y hay algunas indulgencias que son reservadas solamente para las almas en el purgatorio. Si no se reúnen esas condiciones, o otras obras que no son tan gravosas, son indulgencias parciales. Antes la iglesia marcaba el valor de cada indulgencia parcial, que decía, no sé, una indulgencia de 500 años, ¿no? Y lo que significa eso es que el valor de ese acto hecho como indulgencia vale para
500 años de penitencia dura en vida. Si yo ayuno por 500 años, hubiera alcanzado el mismo valor que tiene esa pequeña oración por ser indulgencia. Ahora, las indulgencias cambiaron todo eso, un poco lastimoso, porque ya no hay valor, no se clasifican así, y redujeron mucho el número de indulgencias. Todavía hay un libro de indulgencias, son divididas en plenarias y parciales, ¿okay? Pero son mucho menos que había antes. ¿Okay? Es una duda, ahora qué pasa con las cosas que eran indulgencias antes y ya no son. Yo supongo que todavía siguen siendo gratos a Dios y solo Él sabrá qué valor tienen, ¿no? Pero oficialmente hay un libro de indulgencias y ahí viene la lista. Y luego hay indulgencias especiales, por ejemplo, para el año jubilar, etc. ¿Okay? Y eso. ¿Dudas sobre indulgencias? Si es una indulgencia plenaria que haces cumpliendo todos los requisitos, sí borra todo, es plenaria, todo. Sí, entonces si recibe una indulgencia plenaria, entonces sale en el momento del purgatorio y entra en la gloria. Entonces, muy bueno. ¿Sí? Muchas fórmulas del acto de ofrecer tu día, por eso incluían, yo propongo ganar todas las indulgencias disponibles en este día. Normalmente solo puedes ganar una indulgencia plenaria cada día, pero no hay límite a las indulgencias parciales que recibes cada día. Y hay cosas que a lo mejor ya haces. Solo tienes que tener conciencia, ¿no? Si rezas el rosario en una iglesia o en un grupo, es una indulgencia plenaria. Si lees la Biblia 30 minutos, es una indulgencia plenaria. ¿Okay? Creo que una visita al Santísimo, no sé cuánto tiempo tiene que ser, tengo que checar, es una indulgencia plenaria. ¿Okay? Muchas cosas. Pues no sé si has definido eso, pero tengo entendido que tienen que ser reunidos. Sí. Ok, muy bien. Ahora, entonces, si no hay más dudas sobre eso, vamos a empezar el siguiente sacramento, que es la extrema unción. Ok. O tiene otros nombres. Okay. A veces se llama el aceite de bendición, la sagrada unción, la unción de los enfermos. Okay. Entonces, este es un verdadero sacramento. Okay. Es sacramento de la nueva ley por medio de la unción con aceite consagrado y la oración del sacerdote. Okay, uno recibe salud en el alma y, si es conveniente, en el cuerpo, si es conveniente por la salvación de su alma, también en el cuerpo. Y se confiere a un cristiano que está en peligro de muerte. Entonces, los protestantes rechazan este sacramento, casi todos, pero tenemos en la carta de Santiago Apóstol, que
como la base para este sacramento, donde dice, si uno entre ustedes está enfermo, manda llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre el enfermo y a través de la oración de fe sus pecados serán perdonados. Algo así. Entonces el Concilio de Trento, que afirmó más bien, de que es uno de los 7 sacramentos. ¿Okay? ¿Qué hace ese sacramento? Bueno, primero vemos en Santiago, en la carta de Santiago, que refiere a una unción con aceite, ¿okay? Refiere a un signo sensible que es necesario para todo sacramento, con oración, que es forma y materia, ¿okay? Produce gracia, dice, porque la oración de la fe salvará al enfermo. Y también menciona la posibilidad de sanar su cuerpo, ¿okay? Y fue instituido por Cristo porque Santiago está hablando de algo ya sabido que él recibió de Cristo. ¿Okay? Entonces, Papa Inocente I, en el siglo V, dice que no hay duda de que la unción, la extrema unción, es un verdadero sacramento. ¿Okay? Entonces no tenemos duda de eso, que es mencionado también por los padres de la iglesia. ¿Okay? Entonces, la materia del sacramento de la extrema unción, que es un aceite de olivo normalmente. Luego hubo excepciones en emergencia, ¿okay? Pero debe ser de olivo, ¿okay? Y debe ser normalmente bendecido por el obispo. Aunque también hay excepción, un sacerdote que no tiene sus óleos bendecidos en la misa crismal puede confeccionar aceite para los enfermos en una necesidad. ¿Okay? Y este aceite, entonces la materia remota es el aceite y la materia próxima es la unción con el aceite. ¿Okay? Ahora, este sacramento fue cambiado bastante. ¿Okay? Entonces, tenemos que distinguir entre el rito nuevo y el rito tradicional. Porque incluso el Código Antiguo de Derecho Canónico menciona de que propiamente la materia próxima del sacramento son 6 unciones. ¿Alguien aquí ha visto el rito tradicional de extrema unción? Okay. Muy bonito. Okay. Ahora el rito nuevo de extrema unción, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha recibido? ¿Sí? Yo lo recibí una vez también. Entonces, en el rito tradicional hay 6 unciones. ¿Okay? Y la oración, la fórmula va con 6 unciones, porque ungimos los 5 sentidos. Entonces, son los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos y los pies. ¿Okay? Y hay un variante de la oración para cada sentido. Y luego, bueno, la idea es que estamos pidiendo de ser sanados de los pecados que hemos cometido a través de todos nuestros sentidos. Y así dice la oración, ¿no? Por todos los pecados que he cometido por mi vista, por mis oídos, por mi gusto, ¿no? Por mis malos pasos, ¿sí? Todo, para que no quede nada, ¿sí? Ahora, la
el sacramento solo incluye una unción. ¿Okay? No es un problema porque siempre existía la posibilidad en una emergencia de solo hacer una unción. Y sí, hay muchas veces que he tenido que hacer nada más una unción en la frente porque no hay tiempo para toda la ceremonia, ¿no? Me ha tocado estar en urgencias y hay muchos médicos y gracias a Dios me van a dar la oportunidad, pero como no puedo quedarme mucho rato, nada más extiendo una mano y me voy. ¿Sí? Entonces o si la persona ya está muerto y tenemos duda si todavía se puede ungir, lo hacemos rápido. O si estamos en el hospital y hay muchos para alcanzar, entonces hacemos una fórmula más rápida. ¿Okay? Entonces eso siempre ha sido permitido, aunque dice el código antiguo de que cuando uno tenía que ungir de esa manera, tenía que regresar para las demás unciones cuando haya tiempo, ¿no? Es decir, si sobrevive, luego tiene que recibir las demás. Interesante. Ahora no es el caso, ¿ok? Pero notamos esa diferencia, ¿ok? Sí. ¿Dónde me puso solo el aceite en la palma de las manos? Ajá. Y recuerdo que tomó de las manos a mis hijos y hizo oración, pero no dijo nada de lo que usted acaba de mis pecados de los ojos y todo eso. Bueno, el nuevo Hizo rito una no dice oración. todo eso. Sí. No sé qué es la fórmula exactamente en el nuevo rito, pero no es tan extenso. Entonces es más sencillo. Sí. También hay otras excepciones. Por ejemplo, a veces no alcanzamos todos sus sentidos. Entonces podemos brincar uno. Porque especialmente siempre ha dicho de que puedes omitir la unción de los pies porque puede ser complicado de levantar la cobija o algo así o incómodo. Entonces se puede brincar. Pero también hay casos donde la persona está entubado y no puedes alcanzar su boca o su nariz porque tiene la máscara y no lo puede. Entonces hay muchos casos y puede haber excepciones. También es interesante porque la unción de las manos es en la palma de las manos, ¿okay? Pero sacerdotes reciben la unción así porque ya fueron ungidos sus manos una vez. Entonces para no duplicar, ungen sus manos así. Sí, la fórmula en latín es más o menos, se traduce por esta santa unción, ¿okay? Y su piísima misericordia, que el Señor te perdone cualquier pecado que haya cometido por el uso de tus oídos o tus ojos, etc. En el Oriente tienen otra fórmula un poco diferente, ¿okay? Y no menciona todos los sentidos. Okay, ¿cuáles son los efectos? Okay, en primer lugar, el efecto principal de la extrema unción es un fortalecimiento del alma contra las tentaciones y dificultades que enfrenta en su última agonía, su última lucha. ¿Okay? Entonces, la idea es, de hecho hay creo que un papa muy antiguo que habla sobre la extrema unción y dice que es el sacramento para el culmen de la vida cristiana. Porque la idea es que estoy sufriendo como enfermo
y quiero que mis sufrimientos tengan valor uniéndose a los sufrimientos de Cristo. Entonces se transforma un sufrimiento puramente natural en algo sobrenatural. Y nos da entonces fuerza para resistir las tentaciones en esa última lucha, porque es sabido comúnmente de que el chamulco se pone más recio cuando uno está en extremis. Va a intentar más, a tentarte a desesperar, de blasfemar, de renegar, cuando la muerte está muy próxima, porque sabe que si no te gana ahora, te pierde. Entonces, tiene más urgencia. Parte de esa fortaleza que nos da es esperanza. Entonces, frente a las tentaciones y también las penas, los dolores y miedos, tenemos esperanza. Nos da paciencia para aguantar las incomodidades y recibimos más fortaleza para superar las tentaciones. Entonces, queremos procurar recibir este sacramento y ayudar a los demás a recibirlo, porque pues muchas veces cuando estás en la condición en que necesitas que alguien más te busca un sacerdote. Y aquí hay pues un punto muy importante, porque hay mucha gente que tiene miedo de este sacramento. Entonces quieren posponerlo por mucho tiempo. Y me ha tocado varias veces que los familiares resisten porque dicen, no, se va a asustar, no queremos asustarlo. O tienen una mentalidad supersticiosa y dicen, no, si recibe los santos óleos ya muere. Pero el efecto principal del sacramento tiene más eficacia cuando uno lo recibe todavía con uso de sus 5 sentidos. Se puede dar a una persona inconsciente, pero no va a tener todo su valor. Entonces sí vale la pena recibirlo. Tiene que ser en un estado grave. Eso aquí es también un cambio en la teología del sacramento, porque ahora solo se llama unción de los enfermos. Entonces se ha dado otro concepto del sacramento y por ejemplo hacen misas de unción y todos se acercan. A mí me tocó cuando era seminarista Nuevo Sordo, en la diócesis, tenía un apostolado en una casa de descanso para ancianos y el sacerdote ungía a todos cierto día cada mes. A lo mejor eso está bien si son todos muy ancianos, porque la misma ancianidad puede causar la muerte. Entonces, si después de cierta edad es posible repetir así. Pero ese sacerdote no solamente ungía a los ancianos, sino sus familiares que estaban ahí. No importa su estado de salud. Eso no está bien. Tradicionalmente se llama extremunción. Extrem es extremo, es decir, último. ¿Okay? Entonces, aunque se puede recibir la extremunción más de una vez en la vida, si lo recibes y luego recuperes o la enfermedad se prolonga y vas en declive, ¿okay? Pero más común es que lo recibes una vez, ¿okay? Porque es cuando la muerte sí se acerca. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente la persona tiene que estar en verdadero riesgo de morir por una causa interna, una enfermedad. ¿Okay? Entonces, no ungimos. Si estoy en el Titanic o en un avión que va a caer,
No puedo ir ungiendo a todas las personas porque el peligro es externo. Cuando los soldados van a la guerra, el capellán les absuelva, pero no los unge porque el riesgo es externo. ¿Okay? Igual surge la duda si voy a recibir una cirugía, ¿okay? Si puedo recibir la extrema unción. Pues depende, porque el riesgo no es, si el riesgo solo viene de la cirugía, porque toda cirugía, casi toda cirugía tiene algún riesgo, ¿okay? Entonces, el peligro no solo puede venir de la cirugía, ¿no? Dice que voy a recibir la cirugía para quitarme la grasa de la panza, ¿no? Eso no se vale, ¿okay? Pero si vas a recibir una cirugía de corazón porque tiene las arterias tapadas y si no recibes la cirugía es muy probable que mueres, entonces sí. Okay. Tienes un tumor en tu cerebro, okay, y te van a operar, si te voy a ungir, porque si no lo atiendes, y ahora es más inminente el riesgo por la cirugía. Okay. Pero no es cualquier cirugía. Luego, otros efectos secundarios es la sanación del cuerpo. Okay, y eso, muchos no piensan en eso, especialmente los que dicen, no, si recibo el sacramento va a morir. Okay? Pero olviden de que parte de la oración incluso pide para la sanación del cuerpo, pero es condicional. Porque dice, y si conviene para el bien de tu alma. Porque fíjense que la vida en este mundo no es el valor más grande. Y Dios sabe cuándo te conviene morir. Y tal vez te conviene morir cuando el sacerdote está a tu lado, confesándote y ungiéndote. Y eso te conviene mucho más que vivir 50 más años y ofenderle mucho más. Pero también puede haber una ocasión en que, no sé, solo Dios sabe, pero la persona todavía tiene mucho para reparar o tiene una misión para cumplir, etc. Entonces, sí, Dios puede dar la curación del cuerpo también a través de la extrema unción. Yo creo que una vez vi ese efecto en particular, porque me llamaron a ungir una niña que tenía un tumor en el cerebro que me dijeron que no podían operar ni siquiera. Entonces la ungí, le di su primera confesión y comunión y todo eso. Y luego, pues no volví a escuchar nada. Y luego me enteré que se curó, ¿no? Entonces, tal vez fue a raíz del sacramento. ¿Okay? Entonces, otro motivo para procurar la recepción de este sacramento. Pero sí, es condicional. También otro efecto secundario es el perdón de los pecados. Entonces, fíjense que solo es un efecto secundario. La confesión es para perdonar los pecados. La extrema unción es para fortalecer el alma para su último tránsito. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando viene el sacerdote para administrar la extrema unción, la persona debe de confesarse primero. Otra razón para llamar al sacerdote cuando la persona sigue consciente, porque es más eficaz confesándose antes. Pero también hay muchos casos cuando la persona no alcanza y llegamos para ungir a una persona inconsciente o que no puede hablar. Entonces, el sacramento de extrema unción, aunque sea un sacramento de los vivos, para los que están en un estado de gracia, también puede perdonar. Normalmente perdona pecados veniales y excepcionalmente perdona pecados mortales cuando es imposible confesarlos. Otro caso es cuando, si vas por ejemplo al hospital civil y las salas que tienen allí en la parte vieja,
Pues la confesión es muy difícil ahí porque no hay privacidad. Entonces eso también puede ser una razón de brincar la confesión y la persona recibe el perdón a través de la extrema unción. ¿Okay? Pero eso es solamente cuando no se puede confesar. Debe de confesarse antes. Eso es lo ideal. Pero la extrema unción perdona los pecados en esos casos y remite la pena temporal por los pecados, otra vez dependiendo de su arrepentimiento, su fervor, su amor. ¿Okay? Entonces puede recibir más o menos gracia. También habla de quitar las huellas de los pecados, que además de la pena temporal, entendemos por eso los afectos a los pecados, ¿no? Entonces, si batallaste toda tu vida no pudiendo dejar algún vicio, ¿okay? Entonces se supone que este sacramento también alivia ese apego y oriente tu mente y tu corazón hacia las cosas divinas en el momento en que más lo necesitas. El ministro del sacramento de extrema unción es solamente un sacerdote. Hubo unos casos horrendos en la pandemia donde creo que fue incluso un obispo. Qué pena, ¿no? Que los obispos no saben teología. Pero deputó a enfermeras a dar la extrema unción. No se puede. Solamente el sacerdote. ¿Por qué? Porque así dice en la Biblia. ¿Okay? Si uno esté enfermo, mande llamar a los presbíteros de la iglesia, solamente los sacerdotes. Sí, no, qué pena. Sí, pero no. Ya. Ok. De este sacramento hay menos doctrina. Hay algunos sacramentos donde vemos que tal vez todavía hay oportunidad de profundizar teológicamente sobre su significado. Especialmente confirmación y extrema unción es como menos el contenido que tenemos. No sé si hay alguna duda sobre extrema unción. Donde la persona había muerto. ¿Qué pasa con esa persona que murió? Ajá. Entonces, ¿Qué celebración hubiera necesitado la persona? Ajá. Es que solo podemos administrar los sacramentos a personas vivas. Sí. La iglesia entiende que no sabemos exactamente el momento en que muere. Y tal vez la medicina tiene otra definición, entonces normalmente nos damos 2 horas cuando es pronunciado muerto, que todavía podemos llegar y dar un sacramento bajo condición. Pero hay otras señales, ¿no? Entonces, si tocas la persona, el cuerpo y todavía hay algo de calidez, entonces podemos hacer el sacramento. Pero si tocas la persona y está fría, rígida, entonces ya ha pasado bastante tiempo y no queda duda. Entonces, a veces es muy triste, obviamente, si no alcanzas, si el sacerdote no alcanza a llegar a tiempo. Entonces, podemos pedir por la persona, ¿okay? Y incluso siempre que paso un cementerio, hace una señal de la cruz y es como una oración para todas esas almas. Sí. Pero no es el sacramento.
También es para el consuelo de las personas. Me tocó una situación no hace mucho. Estaba en Sane. Sane es un ministerio que tenemos, que tiene la diócesis, donde hay un sacerdote asignado cada noche del mes. Entonces, aquí tenemos 3 noches, el 10, el 18 y 24. Es una lástima, es una pena que me enfurece, ¿okay? Porque en Guadalajara tenían, creo que 4 o 5 oficinas de SANE, porque es una ciudad grande, ¿verdad? Entonces en cada punto de la ciudad había una oficina. Si hay 1000 sacerdotes y hay 4 lugares, 30 por 4 son 120, pues sobramos sacerdotes, ¿no? Para que haya un sacerdote cada día para todo el mes. Pues ahora solo hay uno que sigue funcionando bien, o 1.5, y siempre batallan para encontrar sacerdotes. Entonces, aquí en nuestra pequeña comunidad hace 3, que es 10% de los días. Pero es peor que eso porque me dicen que solamente como 30% de los días del mes tienen un sacerdote constante en el día. Entonces significa que no hay mucho empeño de parte de muchos. Y sé que todos tenemos mucho que hacer. Es incómodo cuando te llaman a las 3 de la mañana. También hay personas que llaman y no es una necesidad y te despiertan sin razón. Ok, entiendo. Pero también es una lástima que mucha gente está muriendo sin la asistencia del sacerdote porque los sacerdotes no se pueden contactar. Y he escuchado terribles historias de que van y tocan la parroquia y la secretaria dice, no, el padre está tomando su siesta, entonces lo siento. ¿Sí? O que nos pasa seguido y hay algunos sacerdotes tratando de remediar eso, que tienen buena voluntad, pero se supone que hay muchas parroquias, ¿no? Entonces, que si hay una parroquia cerca a un hospital y si hay una necesidad allí, pues que esos sacerdotes pueden atender, pero que nos llaman a nosotros para ir a la 180 en Tlajomulco en la hora pico de tráfico y tengo que decir, si yo salgo ahora voy a tardar 1.5 horas para llegar, pero hay 5 parroquias dentro de 2 kilómetros de ese hospital y me dicen es que llamamos o fuimos y no nos contestan y es una pena enorme, ¿verdad? Me tocó esa vez en Sane y digo, doy ese comercial para Sane porque también ocupan laicos, porque debe de haber 4 señores que atienden al sacerdote en el centro, contestando el teléfono y llevando al sacerdote, porque también en la noche puede haber peligro, entonces es mejor que alguien lo acompañe o que un señor tiene el coche afuera y otro que entra con el sacerdote y 2 que se queden en la oficina atendiendo las llamadas. Entonces necesitamos más voluntarios para eso, una obra muy buena, pero también falta conocimiento porque desde la pandemia, cerraron Sane durante la pandemia, ¿ya creen? Ya, porque no había necesidad de ir a los hospitales en la pandemia. Y tardaron en abrirlo otra vez y luego mucha gente perdió la costumbre. Entonces, últimamente pasamos muchas noches en Sane sin ninguna llamada. Y sí, lo confieso, a veces cuando dormimos toda la noche sin una interrupción, por un lado dices, qué bueno, pero por otro lado sabes de que no es que nadie murió esa noche, sino que nadie pensó en llamar al sacerdote. Bueno, una vez me tocó muchas llamadas y vamos a un lado y luego salgo de ese hospital y ya llegó otra llamada, entonces vamos a otro y se acumularon y
después, como la quinta llamada, la quinta en la lista, fue en la Cruz Verde y fuimos allá y llegamos y me dijeron que ya murió la persona. Es que a veces no te pueden decir tampoco qué tan urgente es. Resulta que había muerto hace buen rato, pero la familia me dijo que llegaron a la Cruz Verde a las 10 de la mañana, fue 2 de la mañana, y por horas estaban llamando parroquias, y fueron a la parroquia a unas cuadras de ahí, y nadie las atendió. Entonces la familia llorando, tan agradecido que había llegado, pues me preguntaron qué podíamos hacer y uno dijo, de todos modos lo puedes bendecir. Entonces, pues sí, por supuesto, para su consuelo, aunque sabiendo que ya, y me llevaron a donde tienen ¿cómo se llama? Donde tienen los cuerpos, ya. Sí, y sacaron el cuerpo y abrieron la bolsa un poquito para ver su cara, pero ya llevaba como 5 horas muerto y hicimos una oración para su alma, pero sobre todo para el consuelo de la familia. Yo quiero pensar que Dios, y eso les dije, que Dios va a premiar su afán y deseo de procurarles los sacramentos, porque en su caso no es que esperaron hasta el último momento, llamaron al sacerdote cuando llegaron y todavía tenía como 10 horas ahí antes de morir y simplemente pues no vino un sacerdote. Entonces eso es una tragedia. Y también noto en Sane especialmente que a veces la gente necesita un recordatorio por mala formación, por lo que estoy diciendo acerca de llamar cuando tiene conciencia y todo eso. Pero no es raro de que vamos a visitar a un enfermo y como nos ven vestido así, pues 5 o 10 más personas se acercan y piden un servicio para alguien más en el hospital. Una vez me tocó ir a otro, ¿cuál es la 89, cerca de Casa Cristo Rey? Y sí me llamaron para una persona, pero me tocó ungir como 3 muertos, que recién muertos, pero pues eso también es una providencia de Dios, porque no les ocurrió a esas personas buscar un sacerdote, alguien más llamó al sacerdote y al ver al sacerdote procuraron, ojalá poco después de que murió, recibir la unción condicional. Padre, no tiene un distintivo que diga sano. Hay, Precisamente para evitar eso de que pues, las demás personas al ver al sacerdote pues quieran aprovechar. Y o sea, yo sé que con caridad ustedes lo hacen, pero sí es cierto, o sea, ustedes están para, o sea, esos casos especiales. Tal vez usted está con nosotros y ese tipo le están llamando para algo que necesitan. pues eso debe ser el distintivo de los sacerdotes. Pues yo creo que el problema es que no saben qué es Sane. Últimamente han hecho un esfuerzo para poner unos pósters y tener unas tarjetas. Procuramos dejar unas tarjetas con las enfermeras. Un médico también, si andas con la bata en el camión o donde sea, y ya nomás ven que eres médico, alguien trae un papo y luego, es el médico, Sí. cualquier cosa, consultas, etc. Entonces no hay un distintivo, ¿no? Que diga, viene especialmente para eso. Sí. Pero yo si estamos en el hospital
Entonces estamos contentos para hacer lo que necesitan y si es algo que puede esperar, les decimos en el momento. También cuando los voluntarios reciben las llamadas, sí tienen que preguntar para averiguar si realmente es grave, porque hay muchas cosas que es bueno si la persona nada más quiere confesar, porque se asusta por su enfermedad, pero realmente no es grave. Entonces puede esperar hasta la mañana y así intentamos como filtrar. Pero es un apostolado bonito, solo que pues es una lástima que no está funcionando como debería. ¿Alguna otra pregunta sobre extrema unción? Ok, muy bien. Entonces, vamos a... Benedictio de omnipotentis Patris, Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos, humaniat semper. Amén.